Introducción a Poimandres, el libro sagrado de Hermes Trismegisto. Bienvenidos a este fascinante viaje por los misterios del universo a través de Poimandres, uno de los textos más importantes del hermetismo. Si alguna vez has sentido curiosidad por la conexión entre el cosmos, la mente divina y el alma humana, este libro es una joya que no puedes dejar pasar. Pero antes de sumergirnos en el contenido místico de Poimandres, es esencial que entendamos quién es su protagonista, Hermes Trismegisto, y por qué este texto ocupa un lugar tan importante dentro del corpus hermético. ¿Quién fue Hermes Trismegisto? Empecemos por lo básico. Hermes Trismegisto es una figura legendaria que mezcla elementos del dios egipcio Tot, el dios griego Hermes y una suerte de sabio ancestral. El título Trismegisto significa 3 veces grande, lo que refleja su importancia en la tradición esotérica. Este personaje es venerado como el padre de la alquimia, la astrología y la magia, disciplinas que se conectan profundamente con el hermetismo. Es importante destacar que Hermes Trismegisto no es una persona histórica, sino un arquetipo de sabiduría. A través de sus escritos, supuestamente revelados por la mente divina misma, el hermetismo busca descifrar los secretos más profundos del universo. El corpus hermético y Poimandres. El corpus hermético es una colección de textos que forman la base de la filosofía hermética, y entre estos, Poimandres es uno de los más importantes. Es considerado un texto revelatorio, lo que significa que se presenta como una comunicación directa entre el sabio Hermes y una entidad divina, llamada Poimandres, que es la mente suprema o nous. Ahora bien, el hermetismo es un sistema de creencias que se basa en la premisa de que el conocimiento espiritual y la sabiduría divina son accesibles para aquellos que buscan comprender la naturaleza de la realidad más allá de lo físico. En este contexto, Poimandres funciona como una guía para despertar el potencial espiritual dentro de cada ser humano. ¿Qué es Poimandres? Poimandres es un diálogo místico entre Hermes y una entidad cósmica que lleva el mismo nombre. Este texto nos presenta una visión del origen del universo, la creación de la humanidad y el destino del alma tras la muerte. Pero no esperes una historia con personajes y tramas típicas, aquí hablamos de símbolos, metáforas y conceptos filosóficos profundos. En su encuentro con Poimandres, Hermes recibe una revelación sobre la estructura del cosmos, la naturaleza divina de la mente y cómo el alma humana puede regresar a su origen divino. Este libro no se trata solo de obtener conocimiento, sino de transformación espiritual. Contexto histórico de Poimandres. Es importante situar a Poimandres en su contexto histórico. Se cree que fue escrito en el siglo II o III después de Cristo, en un momento en que el mundo grecorromano estaba plagado de influencias religiosas de Egipto, Persia y Grecia. Las corrientes místicas y filosóficas se entrelazaban, y en ese ambiente surgieron textos como Poimandres, que combina elementos del gnosticismo, el neoplatonismo y, por supuesto, el antiguo conocimiento egipcio. Aunque fue escrito hace casi 2000 años, los temas y las preguntas que plantea son atemporales. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos cuando morimos? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la realidad? La relación entre Hermes y la mente divina, nous. Uno de los puntos clave en Poimandres es la relación entre Hermes y la mente divina o nous. Según el texto, la mente divina es el principio creador del universo, una fuerza consciente que dio origen a todo lo que existe. En su diálogo con Hermes, Poimandres le revela que todo lo que vemos y experimentamos es una manifestación de esta mente divina. Este concepto puede sonar abstracto, pero pensemos en el nous como una especie de arquitecto cósmico. Así como un arquitecto tiene una visión completa de un edificio antes de que sea construido, la mente divina contiene el plano completo del universo antes de que se manifieste en lo físico. Y según Poimandres, el ser humano tiene dentro de sí una chispa de esa misma mente. ¿Por qué es importante hoy en día? Aunque fue escrito en un contexto histórico muy diferente al nuestro, Poimandres sigue siendo relevante porque nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo. En un mundo que parece estar siempre en movimiento, lleno de distracciones,
Este texto nos recuerda la importancia de la introspección y el autoconocimiento. Si bien no es necesario que adoptemos todas las enseñanzas de Poimandres de manera literal, su mensaje de que la mente tiene el poder de transformar la realidad es algo que resuena hoy en día. Especialmente cuando pensamos en la popularidad de conceptos como la manifestación o el poder del pensamiento positivo. La estructura de Poimandres. En términos de estructura, Poimandres sigue un patrón de preguntas y respuestas. Hermes, como buscador de la verdad, formula preguntas a Poimandres sobre el origen del universo, el propósito de la vida y el destino del alma. A medida que la conversación avanza, Hermes recibe respuestas cada vez más profundas, que lo llevan a una comprensión mística del todo. Es interesante cómo el formato de diálogo permite al lector sentirse parte del proceso de descubrimiento. Es como si nosotros también estuviéramos sentados junto a Hermes, escuchando atentamente las revelaciones divinas. El papel del lector en Poimandres. A diferencia de otros textos religiosos o filosóficos, Poimandres no busca imponer una doctrina rígida. En lugar de eso, invita al lector a participar activamente en la búsqueda de la verdad. Es un libro diseñado para despertar algo dentro de nosotros, algo que trasciende las palabras y nos impulsa a explorar más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos. Así que si alguna vez te has sentido atraído por las grandes preguntas de la vida, este texto te ofrece un mapa, una guía para navegar por los misterios del cosmos y, más importante aún, por los misterios que se encuentran dentro de ti mismo. El legado de Hermes Trismegisto y su impacto en el mundo occidental. No podemos hablar de Poimandres sin mencionar el impacto que Hermes Trismegisto ha tenido en las corrientes filosóficas y esotéricas de Occidente. Durante el Renacimiento, los textos herméticos fueron redescubiertos y traducidos, lo que generó un interés renovado en las antiguas enseñanzas místicas. Este resurgimiento influyó en pensadores como Giordano Bruno, Marsilio Ficino y Paracelso, quienes vieron en Hermes una fuente de sabiduría oculta que complementaba la tradición cristiana. Hermes no solo influyó en la alquimia, sino que también dejó su huella en la astrología y la cábala. La idea de que el ser humano es un microcosmos dentro del macrocosmos, reflejando la estructura del universo a pequeña escala, es uno de los pilares del hermetismo. Esta creencia está presente en Poimandres y es fundamental para comprender cómo Hermes veía al ser humano, no como una criatura separada de la divinidad, sino como una extensión de ella, con el poder de acceder al conocimiento universal. Conclusión: un viaje de autoconocimiento. Al final del día, Poimandres no es solo una lectura para los intelectuales o los aficionados al esoterismo. Es una invitación a que todos nosotros, independientemente de nuestras creencias, nos preguntemos quiénes somos y cuál es nuestro propósito en este vasto cosmos. Hermes Trismegisto nos guía en un viaje de autoconocimiento, mostrándonos que la verdadera sabiduría no está en lo externo, sino en lo que descubrimos dentro de nosotros mismos.